bendecidos. Amén. Vamos a orar para entrar directos a la palabra. Dios, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús por tu presencia en nuestras vidas, porque hoy nos has bendecido desde que amanecimos sanos, amanecimos con bien y la esperanza puesta en ti. Ahora nos disponemos a escuchar tu palabra y pedimos, Señor, que esta palabra sea de bendición para nosotros y no solamente para nosotros, sino que la podamos compartir con aquellos a los que amamos y con aquellos que tú pones en nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los jóvenes que se queden aquí. No, pásenle adelante a su reunión. Bueno, el título del mensaje en esta tarde, como ya lo pusieron, es No la desperdicies. ¿Cuál es el título del mensaje? ¿Sabes? El engaño más común que existe dentro de las iglesias es que la gracia es como un justificante para pecar sin pagar las consecuencias. Nosotros como humanidad, creación de Dios, vivimos un tiempo en el Edén, allá estuvo Adán y Eva, y la desobediencia de ellos los llevó a ser expulsados. Después el hombre estuvo vagando por el mundo hasta que Dios, en una manifestación de amor, envía la ley, que son los mandamientos, dentro de los cuales si el hombre pudiera vivir de ellos, pudiera llegar a agradar a Dios y estar en paz con Dios. Sin embargo, no lo pudo hacer la humanidad, no pudimos. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, no teníamos al Espíritu Santo como hoy en día. Había mandamientos, por ejemplo, había pecados que decía que si un hombre o una mujer los cometía tenían que morir a pedradas. Apedreados en algunas ocasiones el hombre, su familia y sus bienes apedreados y quemados por la desobediencia, por el pecado. Entonces al final de cuentas no se pudo, y esto dio lugar a que Dios enviara a su Hijo Jesús para pagar nuestros pecados, morir en la cruz, reconciliarnos con Dios y resucitar. Al resucitar, darle lugar al tiempo de la gracia de Dios, en donde hoy en día vivimos tú y yo con una oportunidad de no pecar. ¿Ok? Entonces, la mentira más común o el engaño más común que tienen muchas personas es: como quiera Dios sabe que lo amo y que nadie es perfecto y que como quiera nos va a perdonar, y pecamos creyendo que no vamos a pagar las consecuencias. Ahora, esta mentira es la que más afecta a la fe cristiana, pues cuando alguna persona se topa con la verdad de que aunque Dios perdona nuestros pecados, sin importar cuántos y cuáles o de qué tan graves, aunque Dios los perdona, nos corresponde a nosotros pagar las consecuencias. Y cuando una persona que ha creído que la gracia es como un justificante para vivir como quiera, que al cabo Dios lo perdona, se topa con esta verdad y se da cuenta que las cosas no son como él creía, se aleja de la iglesia y de la fe en Cristo. Ahora, ¿por qué hay ciertas creencias dentro de la iglesia y de la fe cristiana o de los cristianos? Por falta de conocimiento. Todos ustedes, si creen al 100 lo que yo hablo aquí, están en un problema grave, porque el día que yo me equivoque me los voy a llevar arrastrados a todos. Entonces, no que estés así como que no te creo, pero sí que te des la tarea de verificar que mis comentarios y mi predicación están fundamentados en la palabra de Dios. La razón por la cual de repente hay sectas o pastores que empiezan a manipular a su congregación es porque la congregación no lee la palabra de Dios. Y la Biblia dice que el pueblo de Dios, ¿quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, ¿sí? Entonces, definitivamente
he tratado de que mi predicación vaya fundamentada con la palabra de Dios, sobre la palabra de Dios, pero siempre he estado abierto. Como hombre imperfecto que soy, me puedo equivocar. Simplemente el tratar de hablar rápido, a veces ponemos una palabra antes que otra y ya cambió todo lo que queríamos decir. Y ha habido ocasiones que alguien se me acerca y me dice, oye, dijiste esto y la Biblia dice otra cosa. Y entonces vamos a la palabra de Dios, y dentro de muchas ocasiones que me ha sucedido, en 2 ocasiones, el siguiente domingo me ha tocado subir y decir, recuerdan que la semana pasada dije esto, está mal, me equivoqué. La Biblia dice esto y quiero agradecer a esta persona porque me corrigió. Eso me ha tocado hacerlo 2 veces. No quiero volver a hacerlo, pero si me vuelvo a equivocar, me va a dar mucho gusto que tú me corrijas con la palabra de Dios, no con lo que tú creas, no con lo que has oído, no, con la palabra de Dios, y salir de un error. Entonces, la falta de conocimiento nos hace fáciles de engañar. Y dice la Biblia en Gálatas 6:7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Entonces la gracia no es un justificante para pecar y vivir como querramos, que al cabo que Dios nos perdona. De hecho, el mismo apóstol Pablo cosechó o pagó o fue responsable de sus pecados y específicamente de la muerte de Esteban. El apóstol Pablo, antes de ser Pablo, cuando él se convierte a Cristo, Dios le cambia el nombre de Saulo a Pablo. Pablo quiere decir mi pequeño, como mi chiquito, así algo cariñoso. Pero él antes de ser cristiano se llamaba Saulo. Saulo quiere decir perseguidor. Y el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia cristiana. Todo aquel que profesaba su fe en Jesucristo, Saulo los seguía, los encarcelaba, los llevaba a prisión, en donde muchas de las veces los romanos sacaban a los cristianos, los metían en sus circos y eran devorados en las plazas públicas, en esos circos, a vista de todos los que asistían y se burlaban de cómo las fieras se tragaban a los cristianos. Pero el encargado de abastecer el circo romano fue Saulo de Tarso. Entonces, la Biblia documenta que el primer mártir, es decir, el primer hombre que dio su vida por Jesucristo, se llamó Esteban. Y cuando los religiosos de aquel tiempo lo toman como prisionero, porque según ellos estaba blasfemando, lo llevan delante de Pablo, lo despojan de sus ropas y se las avientan a Pablo. Así como le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, lo despojaron de sus ropas. Y entonces el apóstol Pablo dijo, dele para adelante, arre. Y todos los presentes agarraron piedras y apedrearon a Esteban hasta matarlo. Eso hizo Saulo antes de encontrarse con Jesucristo. Pero en el mismo libro de los Hechos, donde documenta esto que te acabo de contar, dice en el capítulo 14, verso 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron o convencieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Fíjate cómo Saulo de Tarso tiene un encuentro con Jesucristo, no solamente se hace cristiano, sino se hace un maestro de los cristianos y luego es apóstol de Jesucristo y empieza a predicar. Y ahora la gente que no está de acuerdo con él, como un día él no estuvo de acuerdo con Esteban, lo toma, lo apedrea hasta la muerte. Es decir, dejaron de darle pedradas porque pensaron que ya lo habían matado. Y lo sacaron arrastrando y lo lanzaron fuera de la ciudad. ¿Qué te quiero decir con esto?
que ciertamente Dios perdona nuestros pecados, pero nos toca pagar las consecuencias. Dice la Biblia, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembres vas a cosechar. Pero es muy importante que no olvidemos Romanos 6:15, que dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino la gracia? En ninguna manera. La traducción en lenguaje actual, en la misma escritura, dice, alguien podría decir, como ya no estamos bajo la ley, o ya no somos esclavos de la ley, sino estamos al servicio del amor de Dios, esa es la gracia, el amor de Dios, podemos seguir pecando. Pero esto no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque no podemos negar que los que estamos en Cristo seguimos pecando. Y a veces planeamos el pecado, que ese es el problema. El problema no es equivocarnos o cometer un error o tropezarnos. El problema es cuando dices, es viernes y mi cuerpo lo sabe y traigo sed de la peligrosa. Y son las 7 de la mañana. O sea, tranquilo. Ahí es donde estamos en peligro. El siguiente versículo dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea al pecado para muerte o sea a la obediencia para justicia? Esta palabra obedecéis, sea el pecado para la muerte, esa palabra obedecéis tiene una definición que es escuchar, obedecer y manifestarse. Otra vez, obedecer al pecado para muerte viene a través de escuchar, obedecer y manifestarse. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ok, entonces de la misma manera que tú y yo escuchamos la palabra de Dios que produce fe en nosotros, de la misma manera el pecado que nos lleva a muerte nos está hablando. Pero todo aquel que se detenga a escucharlo y a escucharlo, va a terminar obedeciéndolo y manifestándose en su vida para muerte. Entonces debemos de tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Mucho cuidado con lo que escuchamos. ¿Por qué? Porque no se trata de ser el santurrón del grupo. Ay, tú eras el que contaba los peores chistes y ahora ya no quieres. No se trata de eso. Pero sí debemos de ser conscientes de que es más importante nuestra vida y la vida eterna que la amistad con personas que no edifican nuestra vida. Eso de que la presión del grupo es para los débiles, porque los fuertes no son presionados por nada. Dicen, con permiso, esto no me sirve. Y no soy débil, no soy religioso, simplemente estoy cuidando mi vida. Y para cuidar nuestros oídos, esto implica un esfuerzo constante. Pero la vida en Cristo implica un esfuerzo constante. De hecho, a la hora de que el reino de Dios se manifiesta, es necesario esforzarnos. Dice Lucas 16:16. Pero la ley y los profetas eran hasta Juan, se refiere al Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos ¿qué? ¿Y todos qué? Se esfuerzan por entrar en él. En las 4 semanas que han pasado, he estado hablando de la vida eterna. Y yo creo que ha quedado más que claro que la Biblia dice que no es por obras, sin embargo, mi fe en Jesucristo me lleva a producir buenas obras. ¿Ok? Entonces, acá dice que el reino de Dios es anunciado y todos creen para entrar en él. No, dice, y todos
se esfuerzan para entrar en Él. Ahora, el esfuerzo intrínsecamente tiene que tener fe, porque tú y yo no nos vamos a esforzar por aquello que no creemos. Así es que cuando alguien se esfuerza por entrar en el reino de Dios, es porque cree primeramente. ¿Ok? La Biblia dice, el que quiera acercarse a Dios, es necesario que ese crea que Dios existe, si no es imposible. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, el asunto es que tú y yo no debemos de olvidar que como cabeza de la casa, de la familia, somos un ejemplo para todos los que viven debajo de nosotros, para todos los que nos conocen. Es decir, todas las personas que nunca han asistido a una iglesia o templo cristiano, ellos asisten al templo a través de ti. Todo aquel que no se ha arrepentido de su pecado y ha aceptado a Cristo, ellos ven si es bueno arrepentirse y aceptar a Cristo a través de ti. Tú y yo somos la publicidad andando del Evangelio de Jesucristo. Pero tristemente muchos de nosotros hemos dicho, no pongas la mirada en mí porque yo soy hombre como tú y te puedo fallar. Cuando la Biblia nos enseña a un hombre convencido de convicciones fuertes, como el apóstol Pablo que dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Ese es el estilo de vida y la convicción que tú y yo debemos de tener. Obviamente con la humildad y sin la pretensión de que soy un ángel aquí entre ustedes, bola de pecadores. No, pero sí conscientes y haciendo a un lado de que todos podemos fallar. Tú pon tu mirada en Dios, no me veas a mí. Andas mal, amigo. Si eso es lo que tú estás diciéndole a tus vecinos, andas en pecado, eres un sinvergüenza, porque anticipadamente ya estás declarando, el día que descubras uno de mis pecados ocultos, recuerda que tu mirada debe de estar puesta en Dios. ¿Sí me explico? Entonces tú y yo somos la publicidad caminante del Evangelio de Jesucristo. Somos la extensión de la fe, de la predicación para nuestra familia, hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas, tíos, tías, cuñados, cuñadas, padres, suegros, amigos, compañeros de trabajo. Ellos ven si es conveniente, necesario y verdadero seguir a Cristo a través de tu conducta. Pero si nos enfocamos un poquito en el núcleo familiar, no solamente como responsables, cabeza de hogar, o aquellos que tenemos la autoridad sobre la casa, no solamente somos eso, sino que somos un ejemplo para todos los que están debajo de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mismo estilo de vida respecto a la fe y las cosas espirituales que tú y yo estamos llevando, lo van a imitar aquellos que nos observan, nos siguen y a veces obligamos a obedecernos, como lo son nuestros hijos. Pero no olvidemos que si ellos hacen lo que nos ven hacer a nosotros, van a tener los mismos resultados que nosotros. ¿Ok? La razón por la cual algunos hijos se rebelan contra sus padres es porque llega un momento en la vida que saben que sus papás son puro cuento. Yo les he dicho que ha habido ocasiones en las que un padre de familia empieza a batallar y se le sale de control un hijo y dice, vamos a hablar con el pastor, hice una cita para que hable contigo. ¿Cuál pastor? ¿El que te estás burlando todo el tiempo? ¿A ese quieres que vaya y escuche? ¿Cuál pastor? Aquel que siempre llegas a la casa después de tus cultos y dices que se equivocó y que no estás de acuerdo con su predicación y que estás en desacuerdo cómo se están haciendo las cosas en la iglesia. ¿A ese quieres que vaya y escuche? Si ni siquiera tú que te congregas y que es tu pastor estás de acuerdo con él, ¿por qué yo habría de estar de acuerdo con él? Eso se los han dicho hijos adolescentes a padres hipócritas.
aquellos que tienen una doble vida. Eso se llama no tener autoridad moral. La Biblia dice que como hombres o cabeza de la casa, Dios nos ha delegado una autoridad. Y esa no la perdemos, porque si bien nos desviamos, nos perdemos, nos vamos en pecado, nos equivocamos, reconocemos y nos arrepentimos, es restaurada inmediatamente nuestra vida. Pero la autoridad moral, al igual que la confianza cuando se pierde, se toma años y a veces no alcanza a ser restaurada. Cuando los hijos dicen, ¿para qué si ni siquiera tú lo obedeces? No, perder la autoridad moral es cuando alguien te dice, tú no tienes cara para decirme tal y tal cosa porque tú no lo haces o porque tú haces lo contrario. Eso es no tener autoridad moral. Entonces, la Biblia dice, Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Depende de nuestra actitud o postura a las verdades bíblicas, a las cosas que verdaderamente importan, es la que va a tener nuestra familia. Fíjate lo que dice Lucas 16:19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta del rico, lleno de llagas, y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al cielo, al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en el regazo de Abraham, en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Cuál es el tormento que él estaba sufriendo? Que lo que estaba pidiendo era que aquel mendigo llamado Lázaro hiciera esto, mojara la punta de su dedo. ¿Qué tan atormentado pudiera estar este rico que él consideraba que esta cantidad de agua era suficiente y más que necesaria para refrescar su lengua? El infierno no es una fábula, el infierno es real. Y este hombre está ahí y está siendo atormentado. Y él dice, con una gota de agua, es lo que él está clamando. Pero dice que Abraham le contesta, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Mas ahora estés consolado y tú atormentado. Y además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, ya tienen la Biblia, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces el rico le dice, no, padre Abraham, mas si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a la palabra de Dios, tampoco se van a convencer, aunque alguno se levante de los muertos, que por cierto, ya uno
se levantó de los muertos, se llama Jesucristo y la Biblia sigue disponible para todos. Pero es cierto que aunque Cristo murió y resucitó y todos tienen la palabra de Dios a su disposición, no todos la leen. Antes de seguir adelante con esta predicación, quiero hacer una aclaración importantísima. La riqueza por sí misma no te puede enviar ni al cielo ni al infierno. Tampoco la pobreza te garantiza el cielo, ni te manda al infierno. Lo que sí es seguro es que todos, ricos y pobres, vamos a morir. Eso sí es rico, pero la eternidad la vamos a pasar según la decidamos aquí en esta vida. Específicamente el verso 25 textualmente dice, acuérdate, es decir, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida. Esta no es la mejor traducción del griego al español. Yo les decía en la mañana, parece que como si sabemos más que los traductores. No, hoy en día tenemos herramientas que a lo mejor, o no que a lo mejor, que no existían cuando los traductores de la Biblia lo hicieron. Hoy en día cualquiera de nosotros, desde nuestro teléfono o una computadora, tienes acceso a los idiomas en el original, a unas Biblias con la Biblia, se me olvidó el nombre. La Biblia que tiene el idioma, a ver si algún estudiante me acuerda. No, la Biblia que tiene interlineal, gracias mi reina. Donde está el idioma en el que se escribe la palabra de Dios y abajo cada palabra traducida literalmente. Y si tú lo ves en una computadora, le haces clic ahí y te ayuda a entender el lenguaje figurado, los usos y costumbres, etcétera, etcétera, lo que nos lleva a tener una traducción más correcta del idioma original al español. Aclaro esto porque en las últimas 4 semanas he estado diciendo constantemente, la traducción mejor es esta, no porque yo sepa más ni nada, mucho menos, sino porque probablemente tenemos recursos que en aquellos años los traductores no tuvieron y que sin ninguna mala intención los pasaron por alto. Entonces, en el verso 25 parece decir que todo aquel que tenga riqueza se va a ir al infierno. Sin embargo, no es así. La mejor traducción es, acuérdate que en vida tomaste tu decisión. Decidiste por aquello que tú creías que era bueno, era bien. Es decir, decidiste de qué lado estar. Y Lázaro escogió lo contrario. Esa sería la mejor traducción, la traducción más adecuada. Mientras tú vivías, decidiste por las riquezas, por los deseos de la carne, tomaste tu carrera, tu vida, tus esfuerzos por obtener lo que el mundo dice una buena vida. Y Lázaro decidió que a pesar de verte a ti y a pesar de tener hambre y tratar de comer lo que caía de tu mesa, él decidió ser fiel a Cristo. Él decidió ser fiel a Dios. Por eso él ahorita está siendo consolado. No porque le fue mal en la vida, porque tomó la decisión contraria a la que tú tomaste. En los versos 27 y 28 podemos ver que este hombre se dio cuenta muy tarde, que no solamente desperdició la oportunidad, sino que además fue un mal ejemplo para su familia, tomando decisiones incorrectas, mismas que ellos, sus 5 hermanos, van a seguir, porque van a seguir su ejemplo y los van a llevar al mismo infierno donde él pasará su eternidad. Por eso él dice, Padre Abraham, tengo 5 hermanos.
mándales un predicador. Y el Señor Abraham les contesta, tienen la Biblia, la pueden leer. Pero si tú mandas a alguien que resucite, si no se convencen con la palabra de Dios, tampoco se van a convencer, porque un muerto ha resucitado. Y eso es hasta el día de hoy. Entonces tú y yo necesitamos ser conscientes que no nos vamos a ir solos, que podemos llevarnos a muchos al cielo. Pero depende de la decisión que tomemos aquí en la tierra. Dice Hechos 3:13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Escucha, cuando Pilato había resuelto ponerlo en libertad, pero ustedes negaron al santo y justo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Se acuerdan cuando le dijeron, quieren a Jesús o a Barrabás? Dijeron, échanos a Barrabás. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. El verso 17 es el que quiero resaltar. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. La mayoría de nosotros sigue viviendo una vida de pecado, de desobediencia, porque ignoramos la palabra de Dios. Pero como que aquí parece como que sé que has vivido mal, desechaste a Jesús, el autor de la vida, pero sé que lo hiciste por ignorancia. Y uno como que dijera, ay, qué bueno que sabes que fue porque no sabía. Sin embargo, dice, pero si Dios ha cumplido así pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué era lo que quería este hombre? Un refrigerio para su lengua. En el infierno no se va a poder. Tú y yo, que hoy en día entendemos que cuando fallamos fue por ignorancia, el hecho de que hayamos fallado por ignorancia no nos va a justificar delante de Dios. Dios dice, ok, yo sé que lo hiciste por ignorancia, pero ahorita tienes la oportunidad de arrepentirte y convertirte. Arrepentimiento ciertamente es un cambio de dirección, pero arrepentimiento textualmente se puede traducir como pensar diferente. Un pensamiento que te lleva hacia un lugar. Entonces, cuando Dios dice arrepiéntete, no quiere decir que solamente aceptes que te equivocaste y que te esfuerces por no volverte a equivocar. No, el arrepentimiento o aquel que verdaderamente se arrepiente es aquel que reconoce, pide perdón, no lo vuelve a hacer, pero ahora camina en el sentido contrario de esa vida, de esa manera equivocada de vivir. Y luego dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Está hablando de recuperar el aliento, pero figurativamente hablando, el tiempo de refrigerio es revivir, volver a la vida. Así es que cuando tú y yo nos convertimos a Cristo, pasamos de la muerte a la vida. Pero eso es fruto de la decisión que tenemos que tomar, no de la fe ni del sacrificio de Cristo.
es fruto de la decisión que nos corresponde tomar. Entonces, ¿cómo me arrepiento o qué es lo que tengo que hacer? Termino con esta cita, primera a Timoteo 4:6. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 7. Desecha las fábulas profanas y viejas. Ejercítate en la piedad. Escucha. Número 1, desechar las fábulas profanas y viejas. Pasa un gato negro, una cruz en el vidrio. Quita eso, dice el Señor. Ya no seas místico, supersticioso. Desecha eso. Número 2, ejercítate en la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dice que no aprovecha, pero dice para poco. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. ¿Ok? Verso 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Entre tanto que yo voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No queremos arrastrar a nadie en nuestro error, en nuestro pecado, al infierno. Queremos llegar con todos los que amamos y convivimos al cielo. Necesitamos hacer esto. Arrepentirme es: no vivíamos haciendo esto. No sabíamos ni qué era la piedad. ¿Qué es la piedad? No lo sabíamos. Bueno, ahora ya lo sabemos. Dice, bueno, ahora persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Nosotros, hermanos y amigos, tenemos una ventaja sobre este hombre rico que paró en el infierno. Nosotros hoy tenemos la palabra de Dios clara en nuestro idioma. Tenemos un maestro, un predicador, un líder o un pastor que nos la puede enseñar, a quien le podemos preguntar. Y tenemos el ABC, el 1, 2, 3. Haz esto para que te salves a ti mismo y a todos aquellos que te escuchan, te siguen. Tienes autoridad sobre ellos. Eres un ejemplo para ellos. Los vas a salvar también si haces esto. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Cierre sus ojos ahí donde está y póngase
a cuentas con Dios, hable con Él un rato. Necesitamos tu favor, Espíritu Santo. Dominio propio, primeramente para superar los errores, los pecados que nos alejan de ti. Y segundo, tu guianza para no volver a cometerlos, para caminar en el sentido correcto, siendo ejemplos, buenos ejemplos, y más que buenos ejemplos, poder llegar con todos aquellos que nos observan a la vida eterna, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Más, dile: tú eres mi campeón. Tú eres mi campeón. Montes caerán a tus pies invisible, hacia nada en la cruz. Yo soy quien dices que soy. En ti puedo confiar y me siento Yo declaro en el nombre de Jesús que todo el cielo, sus ángeles, la sabiduría, la gracia, la guianza del Espíritu Santo están sobre ti, en el nombre de Jesús. Que a medida que te esfuerces por leer la Biblia, el Espíritu Santo te la va a revelar, te la va a explicar. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu fe se fortalece, que la convicción se afirma y que eres una luz en las tinieblas. Que si por mucho tiempo ha sido el pesar de tu casa, la oveja negra, ahora te convertirás en la luz y la sal de tu casa, donde no solamente Dios restaurará tu autoridad delante de los tuyos, sino que te va a utilizar para sacarlos de las tinieblas a la luz de Dios, en el nombre de Jesús. Y si hay algún enfermo aquí, yo mando la palabra hasta donde tú estás ahí sentado, declarando sanidad. Y toda dolencia se va en el nombre de Jesús. Y declaro los cielos abiertos sobre ti. Que la gracia de Dios te acompañe a donde quiera que vayas. Oro todo esto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Que tengan una excelente semana. Estamos para servirles. Si alguien necesita oración, puede pasar. ¿Ya cortaste